El título es ha caído Babilonia. Pero para poder comprender este mensaje tenemos que descifrar lo que el título nos está diciendo. Y empecemos por la palabra Babilonia. Babilonia. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor cuando anuncia que ha caído Babilonia? ¿Qué significa esa palabra Babilonia? Si se refiriera la Biblia a la Babilonia imperial, al mando del gran Nabucodonosor, la pregunta es, ¿por qué Juan, el que escribió Apocalipsis, menciona Babilonia después de 600 años? Así que Dios tiene algo más al mencionar Babilonia. No se está refiriendo entonces al imperio de Babilonia, porque este fue destruido por los medos y los persas. ¿Cuándo? El 12 de octubre del año 539, cuando los medos y los persas invadieron a Babilonia y la destruyeron. Fue desolada. El gran imperio babilónico llegó a su fin. Ahora pasaron 600 años y entonces aparece Juan diciendo, ha caído, ha caído. ¿No es como demasiado tarde para anunciar que ha caído Babilonia imperial? Así que Juan se está refiriendo a la Babilonia espiritual. Ha caído. Y este mensaje del segundo ángel va muy de la mano con el primero. Claro, si el primero anunció 3 imperativos, ¿cuáles fueron? ¿Algunos los recuerdan? Temer a Dios. ¿Cuál es el otro? Dadle gloria. ¿Y cuál es el otro? Adorad. Entonces el segundo ángel dice, el que teme a Dios, el que le da gloria y el que lo adora, saldrá bien librado del juicio. Pero debe que abrir los ojos, porque ha caído Babilonia. Quiere decir que aunque ese imperio cayó en el pasado, su filosofía, sus creencias, sus prácticas han permeado a todo el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Que aunque haya caído Babilonia imperial, la Babilonia espiritual todavía sigue en su hegemonía. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Apocalipsis 14, versículo 8. Tengan la bondad. Apocalipsis 14, versículo 8, acompáñenme. ¿Por qué entonces Dios menciona esa Babilonia? Vamos a descubrirlo en esta mañana. ¿Y por qué Dios reitera que ha caído esa Babilonia, también la espiritual? Porque si la imperial ya cayó, ahora ¿a cuál se está refiriendo entonces Dios? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. La palabra de Dios dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y dice la razón de por qué cae. ¿Cuál es la razón? Porque ha hecho ¿qué cosa? Beber a algunas naciones. Gracias por corregirme. ¿A cuántas naciones? A todas. Es una Babilonia espiritual que ha influenciado en todo el mundo. Ha hecho beber, ¿y qué cosa? Ha hecho beber el vino del furor de su ¿qué? De su fornicación. Saben, queridos hermanos y amigos, la palabra fornicación es sencillamente algo que va en contra del matrimonio, al igual que la palabra adulterio va en contra del matrimonio. Quienes tienen relaciones sexuales sin la bendición de Dios, a eso se le denomina fornicación. Quien está casado y tiene relaciones con otra persona que no es su pareja, a eso se le denomina adulterio. Pero finalmente las dos cosas, fornicación y adulterio, atentan contra una institución llamada ¿qué cosa? Matrimonio. Y cuando la Biblia dice que esta gran ciudad, Babilonia, ha caído porque ha fornicado.
¿A qué se está refiriendo? Saben, en la Biblia encontramos un matrimonio entre Dios y su iglesia. ¿Sabían eso? La Biblia presenta un matrimonio entre Dios y su iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 21:2 dice que la iglesia está engalanada como una novia para el encuentro con su esposo, y se refiere a la segunda venida de Jesús. ¿Ven? Cristo siendo el esposo, la iglesia siendo la novia. Y si vamos al apóstol Pablo, allí muestra en Efesios 5:21-26 que Cristo es la cabeza de la iglesia, y compara esto con el matrimonio real entre aquí los seres humanos, entre el esposo y la esposa. Así que Cristo es el esposo y la iglesia es ¿qué? La esposa. ¿Saben entonces? Si esto lo tomamos en cuenta y ahora volvemos a leer Apocalipsis 14:8, significa que la iglesia del Señor un día fue fiel al esposo, que es ¿quién? Cristo, pero decidió no serle fiel más a ese esposo. Decidió prostituirse. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver a continuación. De tal manera, la iglesia de Dios se empezó a mezclar, a adorar ídolos, empezó a vivir en su propia vida costumbres paganas, que empezó a ser tan infiel que ni siquiera se dio cuenta. Y así ocurre en la vida, hermanos. Aquí viene la primera lección. A veces cuando usted y yo hacemos algo que sabemos que está mal, cuando lo hacemos por primera vez, da miedito, da desespero, da angustia. Pero cuando lo hacemos segunda y tercera y cuarta vez, y de tal manera que nos acostumbramos a cometer ese pecado, que ni siquiera se nos pasa por la mente que esté mal. Y esto hace que sencillamente la mente quede nublada, el razonamiento, la influencia espiritual quede a un lado. Y por tal motivo, en lugar de reconocer nuestro pecado, más nos apartamos de Dios, y de esta manera nos volvemos fríos espiritualmente. Cualquiera que se vuelve frío espiritualmente es porque está caliente en el pecado. Así de sencillo. La iglesia del Señor en el pasado, fiel a Dios, fiel a las Escrituras, fiel a los mandamientos de Dios, pero resulta que incluso desde el mismo Génesis, los hijos de Dios vieron bonitas a las hijas de los hombres, y aunque eran paganas, no les importó. Empezaron a haber matrimonios entre creyentes y no creyentes, entre personas que guardaban el sábado y personas que no. Al pasar del tiempo, la iglesia que era pura se volvió impura, y sin darse cuenta, miren cómo Dios ahora la denomina. Apocalipsis 17. Tengan la bondad. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. Miren, ¿la sentencia de qué? ¿Contra quién? Contra la gran ramera. Miren, se prostituyó tanto el pueblo de Dios, adoptó tantas creencias mundanales, tantas prácticas paganas. La Biblia muestra al pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cómo se prostituyó al ir detrás de otros dioses. Y la gran ramera, ahora es su título, la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. Y alguien dirá: bueno, pastor, ¿y eso qué significa? En este momento los diáconos, como lo hiciéramos hace 8 días, estarán pasando por sus puestos, entregando una hojita. Entréguenla equilibradamente para que nos pueda rendir y alcanzar. Ahí aparecen
todas, bueno, de manera resumida, las características de la gran ramera a la luz de la Biblia, para que ustedes logren identificarla. Finalmente, ¿en quién se ve reflejada esa gran ramera? Ya dijimos hasta aquí que era la iglesia, una mujer, y mujer en la Biblia hace referencia a la iglesia, una iglesia pura que decidió prostituirse y no se dio cuenta de tal manera hasta dónde llegó su prostitución. Claro, prostitución espiritual. Así como Babilonia no se refiere al imperio como tal, sino a Babilonia, la que con sus costumbres y tradiciones sigue permeando a todas las naciones. Es una Babilonia espiritual. Así también esta gran ramera es algo simbólico, pero se está refiriendo a la iglesia, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Saben qué significa muchas aguas a la luz de la profecía? Muchas aguas significa muchedumbres. En el versículo 15 de Apocalipsis 17, ahí ustedes lo descubren, se refiere a muchos pueblos, multitudes. Claro, cuando la Biblia dice que la gran ramera está sentada, significa también un poder que ejerce gran influencia sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos. Y miren lo que dice la Biblia: con ella, es decir, con la gran ramera, la iglesia que se prostituyó, con ella han fornicado, ¿quiénes, hermanos? Los reyes de la tierra. Es una iglesia que dentro de su fornicación espiritual, al mezclarse con las naciones, con los reyes, también empezó a hacer alianzas con poderes políticos. Por eso dice la Biblia: ha fornicado con los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra se han, ¿qué cosa, hermanos? Embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, es una iglesia que antes era pura, y mientras lo fue ganando muchos adeptos, muchos. Pero luego empezó a ver que era mejor lo que el mundo ofrecía, que era mejor ir de la mano con los presidentes, con los gobernantes de la tierra. Empezó a ver mejor que era más satisfactorio no ir a favor de la palabra de Dios, sino tener a la gente contenta, feliz. Y miren, hermanos, hoy en día las personas quieren libertinaje. Las personas no quieren adaptar su vida a la palabra de Dios. No, quieren hacer que la palabra de Dios se adapte a sus vidas. Es una total realidad. Lo que Dios dice, entonces lo justificamos. No, yo no creo que sea por ahí. Más bien veámoslo por este otro lado. Justificamos, adaptamos la palabra. Pero nuestra vida, adaptarnos a la palabra, no. Que ella se adapte a nosotros. Eso es influencia de la gran ramera, porque ha influenciado a todo el mundo, dice ahí, a los habitantes de la tierra, con el vino de su fornicación. Ahora ahí menciona vino. Bueno, ya explicamos esto, ¿cierto? Aguas, ¿a qué se refiere? Reyes, ¿a qué se refiere? Embriagado, ya también lo explicamos. Pero miren lo que dice el versículo 5, refiriéndose a esta gran ramera, la iglesia que se prostituyó. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre, ¿qué? Escrito, un misterio. Babilonia, ¿la qué, hermanos? La grande, la madre ¿de qué? De todas las rameras. Si mujer en la Biblia se refiere a la iglesia, y si la iglesia un día fue pura y se ha prostituido, adoptando creencias mundanales, adoptando tradiciones en contra de la Biblia incluso, otras iglesias también le siguen la cuerda. Por eso la Biblia dice: la madre de las ¿qué? De las rameras. Hay iglesias que sin abrir los ojos, sin darse cuenta, están haciendo lo que la madre iglesia, la madre de las rameras, está haciendo. Y miren lo que termina diciendo el texto: y de las abominaciones de la tierra. La palabra abominación, ¿a qué se refiere en la profecía? Tenemos que, para dar respuesta a ello, tenemos que ir a Apocalipsis 17:4.
¿qué es lo que tiene la gran ramera en su mano? ¿Qué es lo que tiene? Una copa. ¿Y qué hay dentro de la copa? El vino. Y el vino es una abominación. Y vamos a ver, Apocalipsis 17:4, ¿a qué se refiere? Apocalipsis 17:4. La mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué, hermanos? ¿De qué? ¿Lleno de qué? De las abominaciones. Está tan lleno ese cáliz de vino, que significa abominación, que por eso el texto anterior decía: la madre de las rameras y de las ¿qué? Abominaciones de la tierra. Está lleno ese cáliz de abominaciones. ¿Sabe usted a qué se refiere la Biblia cuando dice abominación? ¿A qué se refiere? Yo no estoy entrando en detalle de las cosas que están escritas en la hojita, porque quiero ahorrar tiempo. Así que usted, cada uno recibió su hojita y ahí aparecen más características para que logren identificar de quién se trata esa gran ramera. Pero lo que quiero enfatizar es qué es lo que utiliza la gran ramera para que otras iglesias también adopten y sean embriagadas, su mente esté embotada para no discernir lo que la palabra de Dios dice, y por lo tanto para ser infieles como su madre lo es, porque la gran ramera, la iglesia madre. Abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones que contiene ese cáliz? Hay por lo menos 7 abominaciones. ¿Cuántas? 7. Primera de ellas: hacer esculturas de oro y plata y adorarlos es abominación. ¿Qué es abominación? La idolatría. La idolatría. ¿Saben? La palabra abominación es como causar vómito en Dios. ¿Han tenido ustedes náuseas? ¿Han tenido náuseas? ¿Es bonito las náuseas? ¿Es bonito? No, muy feo. Las damas que están en embarazo, náuseas los primeros 3 meses. Náuseas. ¿Son bonitas las náuseas? Estas 7 cosas, que son las abominaciones que hay en el cáliz que ofrece la gran ramera a todas las demás iglesias, le causan vómito, náuseas a Dios. Le pregunto, ¿esto es agradable a Dios entonces? No. Y en el primer lugar está el hecho de la idolatría. Y alguien dirá: pastor, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes ni me postro a ellas. Pero quizás su idolatría sea la plata, su idolatría sea el trabajo, su idolatría sea una persona. Sí, una persona se nos puede convertir en nuestro ídolo, así sea nuestra propia madre, así sea nuestro propio padre, nuestro esposo, nuestra esposa. Hay personas que dicen: yo no puedo vivir sin él. ¿Hasta qué punto alguien o algo está ocupando nuestro lugar? Y entonces, cuando Dios ve que quizás no son imágenes la idolatría que tú tienes, pero si es algo o es una persona, la idolatría, lo que está ganando el primer lugar en nuestra vida, ¡ay! Dios le da ¿qué cosa? Náuseas, vómito. Así que evaluemos, cada uno evalúe: oiga, ¿dónde estoy colocando mi corazón? ¿Dónde? Número 2. La siguiente abominación que causa vómito en Dios es la que expresa Deuteronomio 18, 9 al 12. Tomen esos textos y léanlos en casa, porque yo quiero aprovechar tiempo aquí. La segunda cosa que contiene ese cáliz es practicar adivinación. ¿Qué más? Magia. ¿Qué más? Hechicería. ¿Qué más? Consultar a los muertos.
¿Cuántos creen aquí en Agüeros? Si pasa usted por debajo de una escalera, si se te atraviesa un gato negro, esta semana me iba a montar en una moto, y ya ni me acuerdo por dónde me iba a montar, pero me dice la persona, no se suba por ahí, que eso trae mala suerte, súbase por este lado. Vea pues, así, en serio. Hay creencias, oigan bien para que abran los ojos. Hay personas que ponen su creencia en Agüeros. Es cierto. Levántese con el pie. Pongan de acuerdo, derecho o izquierdo. ¿Eso causa qué? Vómito. Saben, hermanos, se me viene a la mente un amigo de una iglesia. Le salió un sarpullido a su hija, y lo llevaban aquí, la llevaban allá, etcétera, pero nada quedaban con el chiste. Le dijeron a él, mire, llévela al Tolima, allá hay una persona que es lo mejor. ¿Y qué es lo que hacen allá? No, pues allá sacan unas hierbitas y ponen las hierbitas así y hacen bueno, dice unas palabras, a veces uno no entiende esas palabras, pero no pasa nada. ¿Saben qué me dice este hermano? Que era tanta la desesperación que casi se dirigió al terminal a comprar su pasaje. Hay personas que sin creerlo están en Babilonia tomando de ese vino de abominación, creyendo en la hechicería, en la brujería. Miren, qué triste, qué triste. Hay personas que se me acercan y me dicen, vea pastor, es que a mi esposo le están haciendo brujería. ¿Su esposo es creyente? Sí, claro, es un líder de la iglesia. ¿Cómo así? Entonces usted cree en eso más que entonces en Dios. Ojo con eso, porque eso causa vómito en Dios. Número 3, ¿qué más es lo que contiene ese cáliz que la iglesia madre y muchas iglesias están promoviendo? Me hace recordar una líder que yo tuve de ministerio juvenil por allá en el Japón, por allá. Me llama desesperada. Mire, esto no es cuento, hermanos, son casos reales de cómo Babilonia está dando de beber incluso a los adventistas. Me llama, me dice, pastor, llevo 8 días sin dormir. ¿Y eso qué le pasó? Es que mi amiga me invitó por allá a Medellín, y allá en Medellín, pues yo iba a pasear, pero empezaron a bailar y una copa en el centro, y que cada uno debía aproximarse y tomar un sorbito y seguir bailando. Y pues yo cuando vi eso, yo dije, no. Pero cuando de repente se me acerca mi amiga y me dice, usted quiere que le vaya bien, usted quiere ser prosperada. ¡Ay, pastor, eso! Usted sabe mi situación tan difícil como está. Pastor, ¿quién no quiere que le vaya bien? Miren cómo Babilonia se mete aún con buenas intenciones, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que te libre del mal. Y entonces, pastor, yo pasé ahí a regañadientas. Mi directora de ministerio juvenil, pasé y yo miré eso y la agarré. Pastor, realmente yo no tomé. Eso es como si Adán y Eva hubieran dicho, Señor, una cascarita fue de la manzana. Bueno, no me juzguen por lo de manzana, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva solamente una cascarita de la manzana? ¿Qué hubiera pasado? Señor, fue una cascarita, poquita. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran pecado? Sí. Ay, hermanos, le dio la autorización al diablo para que se le metiera su vida. Y por eso llevaba 8 días sin dormir, atormentada. Mi líder juvenil. Miren cómo muchos adventistas están cayendo en diferentes prácticas, en diferentes cosas que ahora con la tecnología más todavía se abre la puerta para que el diablo se meta. Número 3.
¿Qué causa más abominación y que tiene la gran ramera en su copa? Apartar mi oído para no oír la ley. Eso es abominación. Hermanos, cuando usted hace caso omiso a la ley de Dios, ¿cuántos mandatos son? 10. Cuando usted hace caso omiso a la ley de Dios, y según Santiago 2:10, el que quebranta uno, es decir, el que hace caso omiso a uno, se hace culpable ¿de qué? De todos. Y al hacerme culpable de todos, cuando yo le oro a Dios, hasta esa oración le causa vómito a Dios. Hasta esa oración. Lo dice Proverbios 28:9. Número 4, ¿qué más contiene ese cáliz? ¿Qué más? Preferir, por favor, ese texto léamelo por favor, alguien que por favor lo lea. Preferir quedar bien delante de los hombres antes que quedar bien delante de Dios. ¿Eso es qué cosa? Abominación. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? Primero había obedecido, salga de Babilonia, y él salió. Pero ¿qué más le pasó a Abraham cuando quiso quedar bien? Mintió y negó a su esposa. ¿Y qué le pasó también a Abraham cuando Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones? ¿Qué le pasó? Y pasaban los años y él cada vez más encorvado por la edad, pensó que la bendición de Dios no se cumpliría. Y entonces Abraham le echó una ayudita, entre comillas, a Dios. No, pues ayudémosle con Agar, ayudémosle con Agar. Abraham pensaba que estaba haciendo bien. Y vino, fruto de ello, ¿vino quién? Ismael. Pregunto, ¿Ismael era la promesa de Dios? No, pero porque Abraham le echó la ayudita a Dios, no se imaginaba los problemas grandes que iba a tener. De tal manera que eso aún hoy día trasciende. ¿Ustedes han visto la pelea entre los musulmanes y los cristianos? Tremendo, descendencia de Ismael y descendencia de Isaac. Por eso es que ni siquiera podemos ir por allá al Oriente Medio. No podemos, hay una guerra. Y miren de dónde partió. Cuando Abraham prefirió quedar bien delante de los hombres antes que quedar bien delante de Dios. Eso se llama ¿qué cosa? Abominación. Y trae consecuencias, hermanos. La abominación trae consecuencias. ¿Qué dice el texto bíblico? Lucas 16:15. ¿Quién lo encontró? Anciano de turno. Vamos a ver lo que dice Dios respecto a esto. Preferir quedar bien delante de los hombres que quedar bien delante de Dios. Miren, eso causa abominación. Miren lo que dice. Entonces Jesús le dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. ¿Ante Dios resulta qué? Repugnante. Hay personas que prefieren quedar bien delante de su jefe antes que quedar bien delante de Dios. ¿Y eso causa qué? Abominación. ¿De dónde viene esa abominación? De lo que está ofreciendo la gran ramera. Quinta, ¿qué más contiene el cáliz de la gran ramera? Uy, uy, uy. Pastor, ahí sí se me metió al rancho. Sí. Miren qué más causa abominación. Deuteronomio 14:3. ¿Quién lo encontró? Rápidamente para que lo lea. Y ojalá alguien que tenga sueño para que se le vaya. Deuteronomio 14:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que causa también abominación. Y que hoy en día no lo vemos grave. Esto es lo peor. No lo vemos grave. Coma lo que quiera. Ay, ay, ay. Miren lo que dice Dios. 14, ¿a cuál? 14:3. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. ¿Lo sigo? Y de ahí en adelante empieza a enumerarlos y a mencionarlos. Dios ha dejado enfáticamente animales terrestres, tanto los puros como los impuros. Dios ha dejado animales ¿qué? Aéreos, impuros
y puros. Y los acuáticos también. Pero resulta que, hermanos, hoy en día, no importa que le echen el huesito de cerdo, no pasa nada. ¿Saben qué me ocurrió en X lugar? Estábamos viajando y, hermanos, preciso el menú para ese sector, pura cosa inmunda. ¿Y sabe qué me dijo mi acompañante? Eso, pastor, sáquele el huesito y ya. Miren cómo la gran ramera ha permeado de tal manera que usted y yo pasamos a razonarlo. No, no pasa nada, saquémoslo. Y ya, no, hermanos. Cuando usted ofrece su cuerpo y sabe lo que está comiendo, ojo, y no solo comiendo, viendo y oyendo, todo eso le está alimentando la vida. Y cuando usted sabe que eso que come, ve y oye no va conforme a lo que Dios dice, eso se llama, ¿qué cosa? Abominación. ¿Le causa qué? Vómito a Dios. Número 6. Ofrecer nuestros hijos a prácticas mundanas. Alguien dirá aquí, pastor, yo no ofrezco mis hijos como el pueblo de Israel lo hacía, allá en holocausto ante el dios Moloch. Yo no lo hago, ni ante Baal. ¿Seguro? ¿Segura? Saben, hermanos, no sé si les conté, pero yo estaba en un funeral. Y en el funeral estaba hablando con la hermana. Y la hermana se le aproxima al niño y le empieza a alar la falda. Pero él ni siquiera se había aprendido a hablar todavía. Y le alaba. Ay, ya, ya. Y después empezó a pegarle. Ay, perdóname, pastor, perdón. Abrió el bolso y ¿qué le dio? El celular. Hoy el dios Moloch es el celular. No, pastor, no creo eso. Tranquilo, tranquila. Estás bebiendo del cáliz de la gran ramera. Porque usted no sabe qué puerta le está abriendo a su hijo. Usted no lo sabe. Usted no sabe qué está consumiendo su hijo. Y el día de mañana eso pasará factura. Y muchos padres el día de mañana dicen: ay, pero ¿en qué fue lo que fallé? En la permisividad. Entonces el niño se fue con el celular y se puso allá en un rincón y nada más hacía caras. Y yo pues quedé curioso, ¿no? Y me fui a mirar. ¿Saben cuál juego estaba jugando? No les digo. No les digo. Porque es que el diablo se puede pegar de eso también. Pero hermanos, si los padres viéramos e investigáramos qué ven nuestros hijos, qué consumen sus ojos, si pudiéramos darnos la tarea, estamos sencillamente ofreciendo nuestros hijos a abominación. Pastor, no sea tan extremista. Tranquilo, tranquila. El tiempo lo mostrará. Y número 7. ¿Qué más causa y lleva el cáliz de la gran ramera como abominación? Tenga la bondad, vamos a leer Ezequiel 8:16. Ezequiel 8:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién lo quiere leer? Hermano Tobías, léalo por favor. Permítame ir hasta allá. Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Se está refiriendo a personas creyentes. ¿Saben, hermanos? Significa que hoy en día hay personas también creyentes que vienen aquí al templo y sí, durante el sábado, durante el culto,
pero salen, le dan la espalda al templo. Sí. Incluso sabiendo que el día sábado es el día sagrado de Dios, no les importa sentarse a ver televisión. No les importa ir a un partido de fútbol del Bucaramanga. Qué triste, hermanos, he visto fotos. El sábado que jugó el Bucaramanga, hermanos de la iglesia. Como hoy en día las iglesias al comando de la Gran Ramera dicen, no hay nada de malo. Claro, no hay nada de malo en lo que le dice el diablo. Tome cáliz, tome más vino, por favor, tome. Y ustedes y yo caemos en eso. Nada de malo. No pasa nada. No pasa nada que me ponga esto. No pasa nada que vaya a tal lugar. No pasa nada. Pueblo creyente dándole la espalda a Dios para adorar a otros dioses. ¿Cómo estás guardando el sábado? Y por eso, hermanos, llego a esta conclusión y este llamado. Me gusta mucho lo que dice Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué, hermanos? Con gran poder. Y la tierra fue, ¿qué cosa? Aunque pensemos, aunque lleguemos a pensar que la maldad es más que el bien, estamos equivocados. Porque siempre el bien será más que la maldad. ¿Cuántos dicen amén por eso? De tal manera que en la época más oscura que se avecina a la luz de la profecía, la Biblia dice que va a descender del cielo otro ángel con gran poder, y la tierra será, ¿qué cosa? Iluminada. Se refiere al fuerte pregón, hermanos. Se refiere a ese fuerte pregón. ¿Saben? Cuando personas sinceras, que aunque han estado bebiendo del cáliz de la fornicación, de la Gran Ramera, personas sinceras abren sus ojos y dicen, no, esto está mal lo que estoy haciendo, esto está mal. Reflexiona la persona, se humilla ante Dios. Ay, hermanos, de ahí en adelante confesará su pecado, se arrepentirá y ahora será siervo y sierva del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y será tanto el fervor de esas personas que saldrán de esas prácticas babilónicas, será tanto el fervor que a eso se le denomina el fuerte pregón. Empezaremos a predicar, empezaremos a bautizar más y más. La gente empezará a abrir los ojos. Aquí está la hermana Mariana. Mariana, hermanita, venga para acá. No estaba planeado, pero venga para acá. Ella tuvo el cofre de oración esta semana que está concluyendo. Y me llama la atención que la hermana Mariana, y hablando en este contexto de personas sinceras que oirán la voz de Dios, la hermana Mariana me contó su testimonio ayer. Ella me dijo, pastor, 25 años asistiendo a la iglesia tal, una iglesia no adventista. Muy sincera ella, adorando a Dios, etcétera, siguiéndolo conforme le habían enseñado. Pero había algo que la mantenía inquieta a ella. Y un día, de repente, miren lo valioso, hermano, de los grupos pequeños. Un día, ella que vivía en un primer piso, le llamó la atención unos cantos que venían del tercer piso. Y entonces ella salió así. Oiga, qué bonitos cantos. Qué bonitos cantos. Y esperó a que terminara el servicio ahí en el tercer piso. Cuando ya salieron, ella los abordó. Venga, ¿ustedes de qué iglesia son? Somos de la iglesia adventista del séptimo. Ay, tan lindos esos cantos. ¿Será que yo los puedo acompañar después? ¡Claro! Miren, hermanos, no sabemos cuántos vecinos saldrán de Babilonia cuando Dios te use con poder. La hermanita empezó a asistir y empezó a conocer de este santo evangelio. Y hace 2 años entregó su vida a Cristo Jesús en la iglesia de nuestro Señor, que predica la palabra, no la que conviene, sino la que Dios ha dejado, la palabra de Dios. ¿Cuántos vuelven a decir amén, hermanos? Dios le bendiga, hermanita. Cuando ocurra ese gran pregón,
Cuando muchas personas, incluidos los adventistas, abramos los ojos y analicemos nuestra vida, no analizar la del vecino, sino analizar nuestra vida. Oiga, ¿qué estoy causando al tomar de ese cáliz de abominación? ¿Qué estoy haciendo? Pondrán en línea su vida con la palabra de Dios. Amén. Y no solo eso, cuando una persona pone en línea su vida con la palabra de Dios, eso empieza a influenciar en otros de tal manera que otros también vendrán a los pies de Cristo. Miren lo que dice Dios. Y clamó con voz potente diciendo, ¿qué cosa? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida. Mire el destino de aquel que bebe de ese vino ofrecido por la gran ramera: hacerse guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿cuál es el llamado de Dios, hermanos? ¿Cuál es el llamado? Salga de ahí. Si sabes que está llevando una práctica que no es conforme a la palabra de Dios, salga de allí. Si estás consumiendo algo que sabes que no es conforme a la palabra de Dios, salga de allí. Si estás teniendo relaciones ilegales, salga de allí. Si estás pasando por alto el sábado como día de guardar, salga de allí. Etcétera, etcétera. Cada uno conoce su vida, sabe de qué debe salir. Salga de allí, pueblo mío. ¿Para qué debemos salir? Para que no seáis partícipe de sus ¿qué? De sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Salga de allí. Hermanos queridos, son las 12:05. Yo tengo un último testimonio. ¿Me permiten contar un último testimonio? ¿O terminamos ya? Miren, hermanos, este testimonio es el testimonio de Eduardo, un anciano de iglesia. Él hacía pijamas. Resulta que ese era su negocio, hacer pijamas. Norita lo conoce. Cuando estuvimos en el jardín en el 2010, pijamas. Resulta que hizo una distribución de su mercancía, pero no le pagaron. Y usted ya se podrá imaginar a alguien que depende de, ¿cierto?, de eso, y que no le paguen, es fatal. Se fue quedando en mora, en los servicios públicos, en el arriendo, etcétera. Un amigo que lo conocía y sabía la situación difícil que él estaba llevando, un amigo lo buscó. Eduardo, le tengo trabajo, hombre. Sí, gracias. ¿En qué consiste? Le explicó. Listo, papa esa. Usted solamente tiene que firmar este documento, Eduardo. Sí, muéstreme cuál, muéstreme. Y agarró el documento, Eduardo, y lo leyó. No, aquí hay algo que no me cuadra. Pero no sea tonto, le dijo el otro. No sea bobo. Firme y ya. No, esto no cuadra. Miren, quien sale de Babilonia no justificará nada. Váyale como le vaya, primero Dios en su vida. Así que Eduardo dijo, no tengo ni para comer. Tengo 3 meses en mora. Los servicios públicos ya no los cortaron. La vecina nos da agüita para medio hacer aguapanela, pero yo no firmo ese documento. ¿Saben qué le dijo su amigo? Le dijo, con razón está llevado, mire, con razón. Hay quienes piensan que estar llevado es es ir a favor de Dios, y que debo que ir en contra para que me vaya bien. No, ya lo sabrán por qué. Eduardo no firmó. Yo llegué a visitarlos a la casa y la esposa movía sus manos. Y entonces noté que ella estaba muy nerviosa. Eduardo entonces
me saca del apartamento y me dice: pastor, ¿sabe por qué mi esposa está así tan azarada? Porque es que no tenemos ni agua que ofrecerle, pastor. Hoy ni hemos desayunado ni almorzado. Uy, hermanos, eso me partió el alma. Nos arrodillamos esa tarde, nos arrodillamos. Y nos fuimos, sí, a conseguir algo de comida. Pero yo sabía que eso pasaba y el hambre volvía. Le dije a Dios: Dios, Él te sirve. Son una familia, quienes le conocen saben qué tipo de familia son. Su hermana, que le había prestado el último capital para hacer ese pedido grande, ahora lo acosaba: Eduardo, págueme. Pero a él no le pagaban. Peor todavía. Nos arrodillamos, oramos a Dios. Era un viernes. Ese sábado lo recibí destrozado, hermanos. Pasó el sábado y el día domingo, Norita, estábamos en aquel lugar celebrando un cumpleaños. Y en esa casa, el jefe de hogar, al celebrar los cumpleaños, dijo: yo lo quiero celebrar dando para la obra de Dios. Pastor, ayer revise allá, entró en la iglesia tanto, revise. Y esto otro que tengo acá era un paquete, hermanos, envuelto en bolsa negra y con mucha cinta aislante. Y esto, mi hermano. Y él me dice: pastor, yo ayer, mientras estaba adorando allá, sentí que debía también apoyar una familia. Pero pastor, yo no los conozco a todos, a todas las familias de la iglesia. Pero pastor, tenga la bondad, llévele este paquete a la familia que usted vea que es la más necesitada en este momento. Llévele y dígale que ahí le mandó Dios. Entonces, ¿en quién pensé? ¿En quién pensé? En Eduardo. Agarré ese paquete, lo eché en el bolso. ¿Quieren saber qué era? ¿Quieren saber qué era? El otro sábado les cuento. Salí ese domingo de los cumpleaños y lo llamé: Eduardo, ¿me puede recibir? Pastor, estoy algo lejitos, pero voy para allá. Miren, hermanos, alguien que sale de Babilonia pone a Dios en primer lugar, aún en jornada laboral. Tremendo. Y Dios conoce el corazón. Eduardo, vamos, recíbame en su casa, hay buenas noticias. Llegué a la casa, hermanos, y otra vez ella nerviosa. Los hijos. Cuando de repente abrí el bolso y saqué el paquete y le dije: esto se lo mandó Dios. Y entonces Eduardo, no se me olvida ese momento, Eduardo llegó, empezó a quitar cinta y cinta y cinta. Hermano, coja un cuchillo. Cogió el cuchillo, quitó. Cuando se dio cuenta: plata, plata. Y entonces él se pone nervioso y le entrega el bojote a su esposa. Y ella lo recibe. Y entonces le digo: hermana, cuente cuánto le mandó Dios. Y ella empezó a contar. Y ella empezó a llorar. Y yo le dije: hermana, llore pero de felicidad, porque Dios premia al que es fiel. Dios premia, iglesia, al que sale de Babilonia. Dios lo premia. Al que continúa en Babilonia amasando el pecado, no espere premiación, espere guarida de demonios. Espere eso. Pero el que sale verá la mano de Dios en su vida. ¿Saben cuánto era? Eran algunos millones de pesos, con los cuales fue y le pagó los 900,000 pesos a su hermana que le había prestado. Pagó los 3 meses de arriendo que debía.
Pagó 2 meses por adelantado, pagó los servicios públicos, hizo un tremendo mercado y le quedó capital para volver a hacer pijamas. ¿Cuántos dicen amén? Ve la mano de Dios, aquel que le es fiel y aquel que persevera. Les pregunto, ¿quieren salir de Babilonia? ¿Quieren salir de Babilonia? Ya ustedes saben cuál Babilonia les está absorbiendo. Y en este momento, hermanos, en este momento vamos a ver una persona que va a ser bautizada. Sale de Babilonia en el nombre de Jesús. Amén.